Como una forma de evadirse de la realidad, nuestro protagonista se dedica a escribir una historia de fantasía romántica, con una heroína llamada Konoha Magnolia, que se gana el corazón de su apuesto husbando Hinford, pese a que su mamá siempre la regaña porque la chica pierde el tiempo en vez de estudiar. El asunto es que la muchachita tiene el deseo de vivir dentro del mundo de fantasía creado con su propia imaginación, sin sospechar que unos 10 años después, mientras recibe un llamado de su madre, un camión la termina atropellando para enviarla de viaje hacia el otro barrio. Esto me huele a otro isekai genérico. Bueno, resulta que en la historia de la prota, la heroína Konoha es la hija de un famoso conde, que un día se enamora del prometido de su hermana menor, Lana Magnolia, la cual apenas pudo soportar que dos de sus seres queridos la cuqueen de esa manera, hasta el punto de desarrollar un malvado deseo de desvivir a su hermana. Sin embargo, al estar cegada por su profunda maldad, la villana de la historia decide leer un libro prohibido que termina borrando todos sus recuerdos, justo cuando vemos que nuestra protagonista les deja una carta de despedida a sus padres antes de emprender un viaje a su propio mundo de fantasía, por lo que de golpe la prota despierta dentro del cuerpo de su propia villana malvada para ver la escena en la que un montón de guardias la terminan arrestando por sus intentos de desvivir a su hermana. Así que luego de caer en prisión, la mensa por fin se percata de que acaba de reencarnar en su propia historia. Entonces, Lana asume que ahora debe cumplir el papel de la villana malvada que quiso deshacerse de su bonachona hermana Konoha, la cual termina apareciendo en la prisión para invitarla a regresar a casita, mientras la prota se sorprende al ver cómo luce en persona la heroína creada con su imaginación. Pero de repente también aparece el galán Hinford para advertirle a su amada pelirrosa que se mantenga alejada de la maldita que quiso desvivirla, al mismo tiempo que la heroína de la historia le pide al husbando que por favor se apiade de su única hermanita. De todos modos, el tipo le recuerda todas las cosas malvadas que la maldita hizo para arruinar su vida, como el hecho de reemplazar su caballo por una vaca, haciendo que la prota sienta cringe por esa tonta idea que salió de su cabeza mientras observa a los dos tortolitos demostrándose cuánto se quieren. Tal como lo indica su propia historia, la chica malvada, que no quiere serlo, termina siendo desterrada fuera del reino hacia una finca familiar en medio del campo, en donde ella sabe perfectamente que un sirviente y amigo de la infancia de la heroína la está esperando para desvivirla. Una vez llegada al sitio donde deberá cumplir prisión domiciliaria, nuestra villanita sigue las indicaciones de un mayordomo, mientras nota que todas las sirvientas le tienen miedito. Pero al llegar a su habitación, la pobre por fin termina conociendo en persona al rubio Sol, el tipo que está destinado a eliminarla. Viendo que su nueva ama parece muy alterada por alguna razón, Sol se acerca a revisarla a ver si tiene fiebre, al mismo tiempo que ella trata de mantenerse alejada, así el tipo no intenta desvivirla, hasta que él le ofrece tomar asiento para luego marcharse a servirle una taza de té caliente. Una vez a solas, Lana aprovecha a tomar un poco de aire, pero enseguida empieza a repasar todos los detalles de su propia historia, que podrán ayudarla a salvarse de su propia morición, para que ella concluya que solamente debe demostrar que no tiene intenciones de hacerle ningún daño a Konoha. Justo en ese momento, Sol vuelve a aparecer escondiendo un cuchillo en su mano, hasta que justo la prota se voltea para que él rápidamente disimule sus verdaderas intenciones, al servirle una taza de té, mientras ella le pide que le traiga papel y un lápiz, con tal de escribirle una carta a su hermana mayor. Entonces, la villana de su propia historia termina anunciando sus intenciones de sobrevivir a su inevitable destino fatal, hasta casarse con algún noble del montón, pero para eso, ella deberá estar atenta a que el rubio no culmine su cometido de eliminarla. Luego de que su sirviente personal le alcance el papel, nuestra villanita empieza a escribir una carta afirmando que apoya con todo su corazón la boda entre su hermana y el apuesto husbando, al mismo tiempo que Sol la espía desde la puerta, temiendo que ella esté tramando algo malvado. Al poco tiempo, el rubio le termina entregando a Hinford la carta escrita por la prota, en la que ella busca quedar como una persona buenita, pero el tipo la termina rompiendo creyendo que solo se tratan de puras patrañas,
mientras Sol confirma que tiene la misión de desvivir a la maldita, sea como sea. Más adelante, Lana recibe por parte de su sirviente que la quiere eliminar la noticia de que Konoha no pudo recibir la carta por haberse marchado de viaje con un tío, lo cual hace que ella recuerde al tipo bigotón que acompañó a la pelirrosa cuando ella rescató al rubio de la esclavitud con una frase cliché de heroína. Pero al decir esa frase en voz alta, la chica malvada que no quiere serlo termina provocando que Sol se sorprenda mucho ante el hecho que ella conozca esa frase, al mismo tiempo que la prota se aleja corriendo a su habitación a seguir repasando más detalles de su propia historia que podrían ayudarla. Entonces nuestra villanita recuerda que Konoha y su husbando aceptaron viajar a la casa del tío bigotón, sin sospechar que todo se trata de una trampa para que el tipo culmine una venganza personal, después de haber sido rechazado por la madre de la chica de la que él está muy enamorado. El asunto es que según su propia historia cliché, Hinford cae gravemente enfermo mientras la heroína pelirrosa despierta unos poderes mágicos que le permiten derrotar a su tío, lo cual quiere decir que Konoha ahora mismo se está dirigiendo a esa misma trampa. A pesar de que la prota sabe perfectamente que debe cuidar de su propia vida, después de recordar lo amable que fue su hermana, ella decide salir de su habitación para pedir un carruaje. Pero por desgracia, todos los sirvientes se terminan alejando debido a su largo historial cometiendo fechorías. Enseguida el rubio Sol se acerca a su ama con tal de recordarle que ya no tiene derecho a comportarse como en su anterior vida antes de caer prisionera, siendo palabras que terminan inspirando a nuestra villanita a salir a rescatar a su hermana después de recoger tierra como solía hacerlo antes de morir. Sabiendo que la villana de su historia sabe montar a caballo, Lana toma la decisión de emprender un largo viaje cabalgando para arrepentirse enseguida, al ver que el asunto es más peligroso de lo que creía, al mismo tiempo que el tío bigotón termina llevando a su sobrina y a Hinford al interior de una iglesia. Así que mientras la chica malvada, que no quiere serlo, continúa cabalgando, en un momento el bigotón toma un arma para culminar su sangrienta venganza, justo cuando cierta villana aparece en el sitio a impedirlo, enviando a volar al tipo por medio de una dolorosa patada del equino. Después de aclararles que por ahora no puede explicarles por qué está allí con ellos, nuestra villanita enseguida descubre que Konoha y el husbando afortunadamente se encuentran más que bien, además de pedirle a Hinford que por favor cuide bien de su querida hermanita de ahora en adelante. Pero cuando parece que el tío bigotón está a punto de castigar a la prota por su intromisión, de repente Sol aparece de la nada para salvarla, aclarando que él se encargó de seguirla después de verla cabalgando como una loca, poniendo un final feliz a uno de los eventos canónicos de la historia. Al rato, mientras nuestra villanita se encuentra preparando el carruaje, en un momento Hinford se acerca a preguntarle si acaso ya sabía que su tío tenía intenciones de desvivir a la pelirrosa, lo cual de manera inesperada termina provocando que el tipo ahora no la vea como a una persona malvada. No obstante, a pesar de que ya parece estar a salvo de sufrir la morición, la prota enseguida recibe una amenaza directa por parte de Sol, en caso de que le ocurra algo malo a Konoha, la cual no pudo despertar sus poderes mágicos porque la mensa interfirió en su propia historia. Y entonces, después de un mes viviendo en su nueva vida Isekai, Lana disfruta de un paseo al aire libre a bordo de un carruaje conducido por su sirviente que quiere eliminarla, mientras ella disfruta del viaje con el entusiasmo de una niña, hasta que un repentino escalofrío la termina dejando intranquila. Al poco tiempo, la villana de su historia se termina reuniendo con su hermana Konoha, mientras Hinford se acerca a tratarla como un verdadero caballero, a diferencia del rubio Sol, que sigue actuando como su leal lacayo, pero sin dejar de observarla con una gélida mirada fría. Entonces nuestra villanita recuerda que el rubio tiene esa personalidad por culpa de su propia imaginación, lo cual la hace arrepentirse de sus malas decisiones creativas, pero ella igualmente remarca su deseo de proteger la vida de Konoha con tal de que ella viva feliz junto a su querido husbando. Aprovechando que todo parece marchar según lo planeado, Lana disfruta de un paseo en un bosque de flores junto a su hermana Konoha, a quien la mensa termina golpeando sin querer, para provocar que una cantidad exagerada de guardias aparezcan a defender a su lady. A pesar de que todo
todo fue un simple accidente. Aunque Hinford y la pelirrosa tratan de calmar las aguas, la chica malvada que no quiere serlo sabe que debe portarse bien ante la mirada fría del rubio Sol, quien todavía sigue viéndola como una villana, pero igualmente todos siguen adelante con el paseo sin sospechar que una criatura los está acechando. En un momento los jovencitos se sientan a tomar la merienda en el medio del bosque para que nuestra villanita se deleite viendo lo bien que se llevan los dos tortolitos. Además de aprovechar a beber una tacita de té caliente, de las que ella nunca consumía en su anterior vida, por ser una perezosa que ni siquiera sabía hervir el agua. De repente, Lana y su hermana notan la presencia de un conejito, al que ellas se acercan a acariciar. Así las dos pueden disfrutar de un agradable momento juntas, al igual que en los viejos tiempos. Hasta que, de manera sorpresiva, Konoha termina siendo atrapada por un feroz lobo gigante. Ante este suceso, nuestra villanita vuelve a recordar los detalles de su propia historia, cuando la pelirrosa visita un bosque para encontrar una cura a Hinford, mientras obtiene nuevos amigos que lamentablemente no pueden evitar que ella sea secuestrada por un hombre lobo con deseos lujuriosos. El asunto es que en su anterior vida de otaku aficionada a las historias de fantasía, la prota se dedicó a escribir los detalles de ese particular evento, inspirada en las novelas cochinas que veía en la tele, dando como resultado a ese hombre lobo pajero que acaba de secuestrar a su hermana. Luego de que Hinford se dé cuenta que ya no puede perseguir a la bestia, Sol se coloca detrás de su ama con el fin de preguntarle qué le sucede, haciendo que ella se estremezca un poco para luego confesarle a los juzbandos que ella posee información sobre esa criatura. Entonces, bajo la luz de una fogata, Lana les termina contando que esos hombres lobos se hacen más débiles durante la noche, pero ocultando el detalle de que ese peludo tiene ganas de hacerle cositas a Konoha, lo cual hace que el rubio le pregunte a su ama cómo es que tiene tanta información. De inmediato, la villana de su propia historia le asegura que ella estuvo investigando sobre el tema antes de visitar el bosque, pero cuando Sol le pregunta ¿y entonces por qué no le advirtió nada a su hermana?, justo aparece Hinford a salvarla, avisando que ya están listos para actuar. Sin perder el tiempo, todos se terminan adentrando al bosque a través de un camino, en donde la prota nota que su cuñado está muy desanimado por la ausencia de la pelirrosa, hasta que él le pide a la dama que por favor la espere, sin saber que ella corre en peligro por la presencia del sirviente que quiere desvivirla. Mientras nuestra villanita se distrae pensando en su buen trabajo creando al husbando perfecto, de repente, todos los tipos empiezan a pelear con una manada de lobitos que salen del bosque, hasta que el fuerte grito de su hermana en problemas hace que la muchachita se lance a rescatarla sin dudarlo ni un segundo. Sabiendo que Konoha no puede usar magia por culpa de su intromisión en su propia historia, la prota se apresura a salvarla para colocarse delante de la bestia, dispuesta a entregar su vida por ella, a pesar que su meta era tener una vida tranquila en ese mundo isekai. Por suerte, justo en ese momento, los dos husbandos aparecen justo a tiempo para hacer que el hombre lobo se termine escapando, a pesar de que Lana igualmente termina saliendo lastimada al salir estrellada contra una roca. Entonces, Hinford se acerca a su amada pelirrosa para descubrir que ella siempre supo que iba a ser salvada por su querido husbando, lo cual llena de orgullo a nuestra villanita por tener una imaginación tan cursi, hasta que de golpe Sol la distrae de sus pensamientos cuando la carga en sus brazos. Pero en lugar de generar una escena romántica, el rubio de mirada fría le propone a la chica malvada, que no quiere serlo, visitar un campo de plantas carnívoras, para que ella se dé cuenta de que será demasiado difícil escapar a su destino como la villana de su propia historia. Sin embargo, una vez de regreso a su mansión, el husbando Hinford le termina avisando al sirviente rubio que ya no está obligado a desvivir a la prota, pese a que Sol todavía sigue manteniendo algunas sospechas sobre ella. Unos 2 meses después, nuestra villanita recibe por parte de su sirviente una carta de su padre, creyendo que por fin va a ser perdonada por sus crímenes, pese a que al final ella es invitada a participar de un gran baile que también figura en su propia historia. Cuando llega la noche del evento, Lana y la pelirroja
pelirrosa aparecen luciendo unos lindos vestidos que resaltan sus anatomías de waifus. Pero a pesar de que su hermana le advierte que no se atreva a salir a bailar, Konoha igual acepta acompañar a su husbando a bailar unos prohibiditos. El asunto es que en su anterior vida, nuestra protagonista escribió la escena del baile, después de haber quedado muy resentida por ser la única en perderse el festival de verano de la ciudad, pese a que su madre la regañaba para que salga a divertirse, en vez de quedarse encerrada en la casa como una antisocial. Así que con tal de evitar que se desencadenen una serie de sucesos que la llevarían a su morición, la villana de su propia historia debe impedir que la pelirrosa baile con alguno de los príncipes, lo cual la lleva a interrumpir a un galán que quiere cortejar a Konoha para hacerlo bailar al estilo del demonio de Tasmania. Una vez resuelto el problema, la prota enseguida descubre a un Don Juan pelirrojo que también tiene intenciones de cortejar a su hermana, provocando a que ella se apresure a evitarlo con tal de salvarse de su inminente morición. Al no tener más opción, nuestra villanita decide recurrir a un vaso de vino para manchar la alfombra del salón, logrando generar una distracción que impide que la pelirrosa sea cortejada por otro galán, mientras Konoha observa que su hermana está actuando un poco extraño. No obstante, cuando la prota se aleja a servirse un plato de carne, de repente Sola termina interrumpiendo con el fin de pedirle que la acompañe a bailar una pieza, haciendo que ella se pregunte si el sirviente que quiere desvivirla la estuvo viendo durante todo este tiempo. Aunque Lana lo pisa sin querer por culpa de los nervios, el rubio de mirada fría se acerca a su oído para pedirle que se deje hechizar por la música. Así ambos comparten un mágico momento juntos bailando los pasos prohibidos, hasta que en un momento el tipo decide preguntarle qué es lo que está tramando. Sin embargo, resulta que Sol admite estar un poco confundido, porque él todavía no tiene claro si su ama quiere desvivir a su hermana o quiere protegerla, mostrando un rostro de niño abandonado que logra enternecer a la chica malvada que no quiere serlo. Una vez que suenan las campanas de la medianoche, todos se disponen a regresar a sus casas mientras el rubio se marcha a preparar el carruaje, al mismo tiempo que la prota ignora a su cuñado Hinford pensando en todos sus problemas, hasta que ella le termina pidiendo perdón con tal de alejarse. Pero justo cuando nuestra villanita se recuesta en un sillón para descansar, de un momento a otro, la mansión empieza a incendiarse, a la vez que los husbandos comienzan a buscar desesperadamente a Konoha hasta encontrarla con su pie muy lastimado. Por su lado, la prota se termina desayunando la noticia de que ahora se encuentra atrapada en el medio de un incendio, pero aún creyendo que todo se debe a su inevitable destino sufriendo la morición. Eso no impide que ella empiece a correr tratando de salvarse el pellejo, al igual que ya ocurrió un par de veces. Por desgracia, en un momento la villana de su propia historia se termina tropezando para quedar con uno de sus pies atrapado debajo de los escombros de la casa, lo cual la lleva a asumir que este será el triste final de su segunda vida dentro del mundo isekai creado con su imaginación. No obstante, como en su anterior vida nuestra protagonista había pensado en varios guionazos para que la heroína de su historia siempre se salve ante cualquier adversidad, gracias a esas conveniencias, Lana puede sobrevivir por la oportuna aparición de su sirviente, que todavía necesita saber si debería desvivirla con sus propias manos. Entonces, Sol y su ama terminan realizando un temeroso clavado después de romper la ventana para caer sobre la enorme fuente de agua que está en el patio, en donde Konoha se apresura a abrazar a su querida hermanita sin importar que su vestido quedó empapado. Enseguida nuestra villanita se acerca a darle las gracias al rubio de mirada fría, quien a su vez le advierte que la seguirá vigilando, para que la prota descubra que su vida aún corre peligro, además de notar que su corazón late con fuerza por alguna razón, hasta que ella se termina subiendo al carruaje para continuar con su nueva vida. Durante otro día en la mansión donde la villana de la historia está cumpliendo su condena, Lana se encuentra en el medio de una pequeña fiesta de té junto a su hermana, su cuñado y el mayordomo de mirada fría que aún quiere desvivirla, pese a que ella ahora está disfrutando de un tranquilo periodo de paz. En un momento la pelirrosa Konoha se acerca a su hermana menor para limpiarle un poco de la crema que ella tiene en la boca, haciendo que la prota quede enternecida frente a la heroína de su propia historia, a la vez que el husbando
Kingford se ríe viendo lo bien que se llevan las dos hermanitas. Hasta que de repente, nuestra villanita se asusta cuando ve que su mayordomo Sol está limpiando un cuchillo con el que va a cortar el pastel, sabiendo que él está esperando la más mínima chance para desvivirla en caso de que llegue a pasarle algo malo a la pelirrosa. Pero por si fuera poco, Lana se termina llevando una gran sorpresa cuando ve aparecer a un nuevo personaje llamado Yomi, que supuestamente es su mejor amigo de la infancia, debido a que la mensa no puede recordar cuál era el papel que tenía el joven del pendiente en su historia de fantasía. Así que cuando Yomi se acerca a saludar a la chica malvada que no quiere serlo, esta trata de pensar en sus adentros cómo debería reaccionar, sabiendo que todos en ese mundo Isekai la deben odiar, hasta que sorpresivamente el muchacho le termina admitiendo sin rodeos que siempre ha gustado de ella. Gracias a esa información, nuestra protagonista logra desbloquear un recuerdo de su anterior vida como creadora maniática de historias, cuando ella se había cansado del cliché narrativo en donde solamente la heroína es la que acaba rodeada de husbandos guapos. Hasta que un día, una compañera de colegio le prestó a la prota un manga romántico en donde ella pudo conocer un personaje malvado encarnado por un apuesto príncipe demonio que también quería cortejar a la heroína, lo cual le terminó dando una idea para su propia historia. Pero a pesar de que ella siempre prefería a los husbandos buenitos que son un pan de Dios, con el paso de tiempo la trastornada muchachita acabó adquiriendo un fetiche con los chicos malos, que le inspiró a crear a Yomi como el villano secundario de su historia, en el papel del husbando malvado perfecto. Mientras Lana sigue distraída en sus pensamientos, en un momento el joven del pendiente se acerca a su oído a preguntarle cómo marchan las cosas con Konoha, haciendo que la muchachita de inmediato se ofrezca a llevar al invitado a su habitación con tal de tener una charla a solas. El asunto es que Yomi es el villano secundario que tiene un crush con la villana de su propia historia, y que por eso mismo está destinado a desvivir a la pelirrosa con el propósito de cumplir los deseos de su amada, lo cual a su vez provocaría que Sol termine cumpliendo su cometido de desvivirla sin piedad. Pero al ver que sus amigos no quieren dejarla a solas con el joven del pendiente, nuestra villanita les asegura que ella se encargará de guiar a su amigo de la infancia al que lleva varios años sin ver, con tal de que el entrometido mayordomo de mirada fría no interfiera en sus planes. Así que antes de que Sol actúe como un celoso guardabosques, nuestra protagonista se apresura a alejarse junto al villano secundario para estar a solas. Así ella puede dejarle en claro que sus intenciones de desvivir a Konoha son asuntos del pasado, asegurando que adora mucho a su hermana pelirrosa. Sin embargo, Yomi le recuerda cuando ella le pidió el libro de hechizos prohibidos por el que la mensa ahora mismo se encuentra en ese mundo Isekai. Además de remarcar que siempre estuvo enamorado de su faceta de villana malvada, pese a que la prota le asegura que ahora es otra persona. Al mismo tiempo que nuestra villanita se percata de que el joven del pendiente se parece mucho a su yo del pasado, el muchacho la termina tomando de la mano con tal de pedirle que deje de fingir para portarse como la bruja malvada que siempre ha sido. Sin embargo, cuando la chica malvada, que no quiere serlo, le remarca que ella nunca fue una mala persona, Yomi empieza a entrar en pánico creyendo que Konoha le lavó el cerebro a su amada villana, mientras la prota empieza a arrepentirse de haber creado a ese personaje que le está dando tantos problemas. Una semana después, nuestra protagonista se encuentra en el patio de la mansión pensando en cómo podría resolver su nuevo problema con el villano secundario, que todavía no quiere aceptar que ella se hizo buenita justo cuando aparece la encantadora pelirrosa a hacerle compañía a su hermana. A pesar de que Konoha solamente viene a regar las plantas, cumpliendo su papel como la heroína perfecta que creó la prota, ella le recuerda a su hermana menor que puede contar con su ayuda para lo que sea, además de invitarla a disfrutar de unas tazas de té que la villanita acepta sin dudarlo. Entonces, Lana se termina encargando de servirle las tazas de té a su querida hermana, a la que ella le gustaría parecerse con toda esa infinita bondad que siempre desprende, sin saber que cierto husbando malvado las espía desde lejos, creyendo que la maldita pelirrosa está explotando a su amada villana. Al rato, nuestra protagonista comienza a buscar a su amigo Yomi, pero sin poder encontrarlo por ningún lado, hasta que el rubio aparece a su lado, aclarándole que no debe preocuparse por su amigo de la infancia, que seguramente sabe cómo ubicarse en la mansión. Sorpresivamente, el mayordomo de mirada fría se acerca a su ama, a la que él desea desvivir, para recordarle que todavía no puede descifrar si sus intenciones son buenas o malas. Justo cuando suenan las campanas de la iglesia, haciendo que Sol se marche a cumplir sus deberes, mientras la prota empieza a temblar de miedo. De repente, el celoso de Yomi aparece detrás de su amiga de la infancia, preguntándole si el rubio la está acosando, pero ella enseguida le deja en claro que él solo cumple con su trabajo de mayordomo, además de descubrir que el husbando malvado ahora mismo tiene planeado envenenar
envenenar a Konoha. Esa misma noche, nuestra villanita se encuentra en su habitación mostrándose agradecida de que el joven del pendiente se estuvo portando bien durante la cena, lo cual la lleva a tratar de recordar cómo es que el sujeto termina desviviendo a la pelirrosa en su propia historia. Entonces, la prota recuerda que Yomi aparecía delante de la heroína de la historia con claras intenciones de desvivirla, mientras ella era protegida por sus amigos para despertar un poder oculto que le permitió derrotar al villano secundario, siendo algo que nunca va a ocurrir por culpa de todos los cambios provocados por la mensa. Por esa razón, Sol termina viendo que su ama entra al cuarto de su hermana, a donde también aparece desde la ventana el joven del pendiente. Así que después de descubrir que la pelirrosa ahora está con Kinfor, el rubio irrumpe en la habitación para encontrarla vacía. Mientras tanto, Yomi se lleva una gran sorpresa cuando toma una espada para desvivir a Konoha, hasta que su amiga de la infancia termina actuando rápidamente con tal de protegerse. Así Lana puede recordarle al husbando malvado que ella ya no odia más a su hermana. A pesar de que el villano secundario sigue convencido que la pelirrosa la está esclavizando, la chica malvada que no quiere serlo menciona al pasar que ella está más preocupada por el rubio Sol, haciendo que el celoso malinterprete todo, creyendo que el mayordomo quiere desvivirla por órdenes de Konoha. Mientras tanto, el susodicho sale a la terraza para escuchar a nuestra protagonista hablando bien de él como una persona importante en la vida de su hermana. Así, cuando una fuerte ventisca está a punto de hacerla caer, por suerte su mayordomo aparece justo a tiempo a rescatarla al estilo de Spider-Man. ¿O no era así? Bueno, no importa. Luego de que el celoso joven del pendiente los ayude a subirse al techo, nuestra villanita aprovecha a preguntarle a su mayordomo si pudo oír algo de la charla, para que el rubio le mienta cuando le dice que no escuchó nada, a pesar de que estuvo presente en el momento que la prota habló bien de él. Apenas Sol se aleja a seguir cumpliendo con sus deberes, el celoso de Yomi se dispone a castigarlo, hasta que Lana lo detiene, pero eso no impide que el villano secundario de la historia asuma que ahora deberá eliminar al maldito rubio que también quiere cortejar a su amiga de la infancia. Resulta que en su anterior vida de chica colegiala, nuestra protagonista le había entregado sin querer el cuaderno con su historia a una profesora que le veía un gran futuro como novelista, pese a que la avergonzada chica prefería que se la trague la tierra porque su secreto más vergonzoso salió al descubierto. De repente, la chica malvada que no quiere serlo se despierta de esa pesadilla basada en algunos recuerdos de su anterior vida, mientras Sol se acerca a averiguar si a su ama le sucede algo malo, hasta que justo aparece el celoso de Yomi con tal de marcar territorio sobre su amiga de la infancia. Antes de que el ambiente tenso de la escena escale a algo mayor, la prota le pide a su mayordomo que siga trabajando, haciendo que el rubio se aleje a seguir con sus deberes, a la vez que el husbando malvado aprovecha a cortejar a su amada villana, que no quiere terminar sufriendo de la morición por su culpa. Como todos ya sabemos, en su anterior vida nuestra protagonista creó una historia de fantasía que gira alrededor de la pelirrosa Konoha, pero después de ser arrollada por un camión, Lana terminó reencarnando como la villana de su propia historia, que está destinada a sufrir de una terrible morición. Por si fuera poco, todo se terminó complicando más con la aparición del villano secundario Yomi, ya que de una u otra manera, la chica malvada que no quiere serlo está condenada a perder la vida, lo cual quiere decir que ella deberá estar bien atenta a los movimientos del husbando malvado para que no se le acabe su segunda vida. Entonces, mientras el mayordomo Sol se encarga de pedirle una taza de té a su amiga pelirrosa en el jardín del palacio, nuestra villanita se encarga de espiarlos disfrazada de arbusto, sin darse cuenta de que una de las sirvientas se termina asustando al verla actuar tan extraño. Pero de repente, cierto sujeto con pendiente termina activando unos círculos mágicos para invocar un hechizo que crea unas fuertes ráfagas de viento, las cuales hacen que el rubio de mirada fría se aleje volando hasta acabar cayendo con mucho estilo delante de su ama Lana. Enseguida, la villana de su propia historia le pregunta a su mayordomo si se encuentra bien, haciendo que Sol vuelva a sospechar de ella. Ante esa actitud excesivamente amable, al mismo tiempo que él le aclara a su amiga Konoha que no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, el rubio empieza a sospechar que el ataque de recién pudo haber sido provocado por algún hechizo mágico, a la vez que nuestra protagonista empieza a atar cabos sueltos cuando recuerda que en su historia los villanos también tienen poderes mágicos para desvivir a la pelirrosa. Por esa razón, la prota logra recordar que ella misma creó a Yomi como un especialista
especialista en magia de viento y pócimas venenosas. Justo cuando el susodicho termina lamentándose de que sus planes malvados se hayan frustrado. Al día siguiente, Lana y el villano secundario salen a pasear al jardín del palacio, en donde ella encuentra a su hermana tomando la siesta al lado de Hinford, quien en un momento deja de pintar para cortejarla con sus encantos de husbando, hasta que él se detiene al notar la presencia de la prota y su amigo del pendiente. Luego de que Sol termina apareciendo de la nada, Yomi tiene la idea de preguntarle al caballero pelirrojo si aceptarían beberse unas tazas de té. Claro, preparadas con unas hierbas que él obtuvo de otras tierras lejanas, logrando que incluso el rubio de mirada fría acepte beberse una tacita. Sin embargo, como nuestra villanita sabe que su amigo de la infancia es especialista en venenos, ella se apresura a arrojar al piso la taza que el maldito está a punto de entregarle al mayordomo, el cual a su vez enseguida se acerca a limpiar el desastre provocado por el sujeto que quiere desvivirlo. De repente, Sol empieza a sentir un extraño aroma que le despierta algunos recuerdos, a la vez que la prota se apresura a alejarlo, antes de que el tipo sospeche de ella, así que luego de ver que Konoha acaba de despertarse de su siesta, Lana le pide al mayordomo que mejor atienda los deseos de su hermana. Pero antes de que la chica malvada que no quiere serlo se termine alejando, Yomi se apresura a detenerla con sus brazos mientras ella recuerda el pasado triste del husbando malvado que sufría bullying de sus hermanos, hasta que él recuperó las ganas de vivir después de enamorarse de la villana de la historia. Por esa razón, la mensa de Lana vuelve a arrepentirse de sus pésimas ideas artísticas que le están causando tantos problemas en esta segunda vida, ya que al parecer la única manera de salvarse de la morición es que Yomi sacrifique su vida, quedando como el villano que quiere desvivir a Konoha. No obstante, nuestra villanita recuerda que a ella se le ocurrieron todas esas ideas retorcidas después de sentir bronca por sus compañeros de clase que siempre la fastidiaban en el colegio, lo cual quiere decir que el karma ahora mismo le está dando de probar su propia medicina. Al poco tiempo, la prota intenta pedirle al husbando malvado que no trate de hacer nada raro, pero enseguida Yomi la termina abrazando para advertirle que dentro de muy poco tiempo se activará un hechizo. Hasta que dicho y hecho, la muchachita se aleja corriendo después de escuchar una fuerte explosión. En ese mismo momento, una especie de flor carnívora mutante con tentáculos empieza a atacar a la desprevenida pelirrosa, pero a pesar de que su hermana aparece de la nada tratando de salvarla, la mensa solo termina torciéndose un tobillo al no tener idea de cómo resolver el problema. Así que justo cuando nuestra protagonista se dispone a atacar a la flor mutante, por suerte enseguida aparecen Hinford y Sol para hacer un poco de tareas de jardinería, rebanando a la planta en pedazos con sus espadas, todo debido a que ella hizo un buen trabajo creando a dos husbandos tan perfectos. Mientras el husbando malvado se acerca a abrazar a su amiga de la infancia, esta escucha a su mayordomo rubio comentando sus sospechas de que alguien quiere desvivirlo, tras reconocer el aroma del veneno que usaron cuando lo tomaron como prisionero, lo cual lo lleva a sospechar de su propia ama. Pero luego de que Lana se tome la cabeza creyendo que este será su final definitivo, de manera inesperada, Yomi arroja uno de sus guantes hacia el rubio de mirada fría con tal de retarlo a un duelo, después de admitir sin rodeos que él es el responsable de los intentos de desvivirlo. Sabiendo que el duelo solamente se llevará a cabo si la persona desafiada termina recogiendo el guante, nuestra villanita implora en voz baja que por favor Sol no se atreva a aceptar el desafío, hasta que lamentablemente todas sus súplicas terminan siendo en vano cuando el mayordomo recoge el guante. Por suerte las cosas parecen tornarse a favor de la prota cuando Konoha le suplica a los dos husbandos que por favor no se peleen, con el típico discurso cursi de que la violencia nunca resuelve nada y bla bla bla, a la vez que su hermana le ofrece porras con tal de salvarse de su inminente morición. No obstante, el villano secundario se acerca demasiado a la pelirrosa para dejarle bien en claro que nadie puede detenerlo cuando él se propone conseguir algo, lo cual provoca que el celoso
celoso de Sol enseguida desenvaine su espada con el fin de proteger la virginidad de su amiga de la infancia. A pesar de que la villana de su propia historia sigue apoyando a su hermana para que se resuelva todo de manera pacífica, por desgracia, Hinford termina apoyando al mayordomo rubio en la idea de resolver el asunto a través de un duelo de espadas. Todo por culpa de la retorcida historia de nuestra protagonista. Luego de que Lana se convierta en polvo por aceptar que ya no queda nada por hacer, el husbando pelirrojo se dispone a hacer de árbitro en el duelo de espadazos entre el villano secundario Yomi frente al rubio de mirada fría Sol. Viendo que el duelo se resolverá hasta que alguien pierda la vida, nuestra villanita vuelve a enfadarse con su yo del pasado que tenía tantas ideas retorcidas. Justo cuando el intenso duelo de espadazos empieza a desarrollarse, mientras Hinford se apresura a impedir que la prota interfiera. Entonces, la chica malvada que no quiere serlo empieza a recordar un episodio de su vida pasada cuando ella visitó un templo antiguo junto a algunas compañeras. Pero a diferencia de las otras chicas que deseaban algo normal como sacar buenas notas o conseguir un novio, la otaku sin vida solo deseaba obtener poderes mágicos. Por esa razón, la mensa ahora se lamenta de no haberle otorgado poderes mágicos a la villana de la historia. Así podría encargarse de detener el duelo de espadazos hasta que, en un momento, ella empieza a notar que Sol parece estar nerfeado por alguna razón. Luego de que Hinford comente que también está notando lo mismo, de repente nuestra villanita recuerda a cuando fue rescatada por su mayordomo en el techo del palacio, para que ella descubra que el pobre rubio todavía debe estar herido por culpa de esa salvada tan heroica. Sin embargo, todo esto quiere decir que la prota de una manera u otra está condenada a sufrir de la morición, ya que en caso de que Sol pierda la vida, ella quedará como la responsable de su muerte ante Konoha y su husbando pelirrojo. Sabiendo que de una manera u otra va a quedar como la mala de la historia, Lana se termina quitando de encima a Hinford para dirigirse corriendo al campo de batalla, con el fin de impedir que el villano secundario desviva al mayordomo rubio. De inmediato, Yomi empieza a notar que su amiga de la infancia está actuando muy raro, para sospechar que la maldita de Konoha la está manipulando. Al mismo tiempo que Sol empieza a discutir con su ama por haber interferido en un duelo donde está en juego el honor de la pelirrosa. Al ver que los dos personajes creados con su pluma son igual de cabezas duras, nuestra villanita se lamenta de no tener los encantos de Konoha, para así detener sus deseos de seguir peleando, lo cual hace que ella decida tomar la espada del rubio con tal de retar al husbando malvado a un duelo mano a mano. Aunque Yomi no parece dispuesto a batirse a duelo contra la amiga de su infancia, Lana le pide que actúe como un hombre y se lance a atacarla, a pesar de que ella en el fondo está temblando de miedo, hasta que finalmente el villano secundario termina arrojando su arma al piso, declarando que ya no tiene ganas de pelear. Luego de que el husbando malvado se acerque a abrazar a nuestra protagonista, Hinford declara que el duelo ya no tiene ningún sentido, pese a que el rubio Sol recuerda que todavía deberían pensar en un castigo para el maldito que casi pone en peligro la vida de su amiga Konoha. Entonces, la chica malvada que no quiere serlo toma a Yomi para que ambos inclinen su cabeza pidiendo perdón, mientras ella explica que el galán del pendiente solo quiso defenderla, después de escuchar unos falsos rumores afirmando que su amiga de la infancia recibía muchos maltratos. Por su lado, Hinford solamente los observa con una mirada fría, ignorando las súplicas desesperadas de nuestra villanita, hasta que él se termina arrodillando frente a ella, asumiendo que el husbando malvado actuó de esa manera porque él siempre fue muy cruel con su cuñada. Mientras Konoha se termina derritiendo ante la infinita bondad de su querido husbando, el mayordomo rubio decide que lo mejor sería dejar olvidado todo el asunto, además de pedirle a su ama que no vuelva a hacer nada extraño, provocando que ella quede congelada ante su mirada fría como el hielo. Después de ver que la pelirrosa está estornudando, los dos galanes deciden que ya es momento de regresar a la mansión, pero a pesar de que Hinford le recuerda a la prota que todavía sigue castigada, ella ya puede respirar aliviada porque al menos pudo quitarse un problema de encima. Sin embargo, para la gran sorpresa del rubio Sol y del villano Yomi, resulta que Lana se termina desmayando por culpa del agotamiento mental provocado por todo el estrés sufrido, lo cual la lleva a sumergirse en algunos recuerdos de su anterior vida como una mujer oficinista que nunca hacía nada
nada bien. Al poco tiempo, la villana de su propia historia se termina despertando en su habitación viendo que el galán del pendiente está demasiado pegado a su cara. Pero luego de descubrir que estuvo un día entero en la cama, la prota empieza a arrastrarse por el piso creyendo que está llegando tarde a la oficina. De todos modos, Yomi se termina acercando a su amiga de la infancia para avisarle que por ahora le está siguiendo el juego en eso de que no quiere desvivir a Konoha, la cual justo aparece en la habitación de su querida hermanita a darle un abrazo mientras ella se convierte en ceniza después de recordar que ahora está en un isekai. Por esa razón, el husbando malvado le pide a la pelirrosa que se aleje de nuestra villanita si no quiere que su fiebre siga empeorando, pese a que él termina tomando la cruel decisión de echarla fuera de la habitación como si Konoha fuera una mascota molesta. Para colmo, una vez a solas, la chica malvada que no quiere serlo descubre que el villano secundario la estuvo escuchando murmurar entre sueños algunas cosas de su anterior vida como otaku, lo cual hace que ella termine escupiendo sangre por culpa de la vergüenza. Al mismo tiempo que Lana se encuentra distraída con algunos recuerdos de su anterior vida, Yomi aprovecha a alejarse con tal de tener una charla muy seria con la maldita pelirrosa, hasta que la prota lo termina acorralando contra la pared para evitar que el tipo haga algo malo. Sabiendo que el husbando malvado cree que le lavaron el cerebro, nuestra protagonista recuerda que él estaba muy asustado cuando estuvieron a punto de batirse a duelo, lo cual la lleva a tomar la decisión de actuar como una verdadera villana maléfica con tal de convencerlo. Así que después de insultarlo con la ferocidad de un sabueso de casa, la prota se encarga de dejarle bien en claro que ella solo está fingiendo ser una buena persona delante de Konoha y el resto, con el único fin de aguardar el momento adecuado antes de ejecutar el plan de eliminar a la pelirrosa. Por esa misma razón, la villana de su propia historia le termina exigiendo por las malas al galán del pendiente que por favor deje de interferir en sus planes y le siga la corriente, logrando domarlo como a un cachorrito obediente con esa actitud de mujer malvada y dominante. Unos minutos después, Yomi le termina avisando a su amiga de la infancia que ahora tiene bien en claro cuáles son sus verdaderas intenciones, para el gran alivio de la prota, además de declarar su plan de amigarse con Konoha con tal de que nada pueda interferir con su malvado plan maestro. A pesar de que la chica malvada que no quiere serlo no cree que sea buena idea dejar a la pelirrosa a solas con el galán del pendiente, la villanita al final decide dejar que ambos resuelvan sus diferencias a solas mientras ella se acuesta a mimir en su camita. Después de despertarse de una reconfortante siesta, Lana se termina emocionando demasiado al notar la presencia del guapo pelirrojo Hinford en la habitación, debido a que sus encantos de husbando perfecto siempre la ponen muy loquita, porque él tiene justamente todo lo que le gusta de un hombre. Entonces, el pelirrojo aprovecha a recordar la última vez que estuvieron a solas en la misma habitación, cuando él le comunicó sus intenciones de anular el compromiso que los mantenía unidos con tal de estar al lado de su amada Konoha, lo cual a su vez provocó que ella empiece a actuar como una loca celosa. El asunto es que después de tener su última charla a través de la ventana de la mansión, aquella misma noche la villana de la historia empezó a tratar mal a su hermana pelirrosa, pero sorpresivamente Hinford igual termina perdonando a nuestra protagonista a pesar de todas las cosas malas que hizo, como el husbando acerca su guapo rostro a la frente de la prota para medirle la temperatura. La chica malvada que no quiere serlo empieza a ponerse nerviosa sabiendo que el tipo está llevando a cabo esa bochornosa práctica por culpa de las tontas ideas creativas de su anterior vida de otaku adicta a los videojuegos. Viendo que nuestra villanita se está sonrojando mucho por culpa de la vergüenza, Hinford se ofrece a acompañarla creyendo que su cuñada tiene fiebre de nuevo, lo cual lo lleva a tomar la decisión de actuar como su enfermero que la cuida y asiste mientras ella permanece en camita. Por su lado, la prota vuelve a recordar algunos episodios de su vida anterior, cuando ella fantaseaba con tener a un husbando ideal al que siempre dibujaba en sus cuadernos, algo que avergonzaba mucho a su madre porque la chica inmadura solamente se imaginaba compartiendo el paraguas con él. El asunto es que la primera versión de su husbando era un chico apasionado con una bandana en la cabeza, y luego apareció el amable justiciero que terminó derivando en el perfecto Hinford, el cual ahora mismo está vivito y
pericoleando delante de nuestra protagonista. Entonces el guapo pelirrojo se encuentra leyendo un cuento infantil, mientras habla con unas voces raras para imitar las voces de los personajes, provocando que Lana se ría sin ninguna malicia, del tipo que no teme hacer el ridículo con tal de que ella se sienta mejor. Pero una vez que Hinford se marcha de su habitación, la chica malvada, que no quiere serlo, asume que por fin puede respirar aliviada, hasta que justo aparece su mayordomo que quiere desvivirla, mientras ella teme que el maldito quiera envenenarla con la taza de té que le está sirviendo. Antes de que la loca se aleje corriendo, Sol la atrapa con sus brazos para llevarla a la camita de nuevo, así que luego de ver que el rubio quiere medirle la temperatura, nuestra villanita trata de esquivarlo con tal de evitar que él intente desvivirla. De todos modos, el mayordomo aprovecha a decirle que lo de batirse a duelo contra Yomi fue una pésima idea, ya que sus manitas de damisela delicada ahora se encuentran dañadas por sostener una espada, mientras ella le deja en claro que no le quedaba otra opción, sabiendo que él estaba lastimado desde que la rescató en el techo. Sin embargo, Sol le remarca muy enfadado que él tiene el deber de proteger a su ama pase lo que pase, además de confesarle que su desmayo lo tenía muy preocupado, justo cuando se oyen unas voces al otro lado de la puerta por las que el mayordomo se termina alejando de la prota. Pero antes de que nuestra villanita se levante a abrir la puerta, el rubio de mirada fría se acerca a su oído para darle las gracias por ser tan considerada, al mismo tiempo que el resto de los personajes entran a la habitación en donde Sol no deja de actuar como un galán delante de su ama. Por su lado, Lana se siente un poco apabullada ante la idea de convertirse en el interés amoroso de los tres husbandos que ella misma creó con su alocada cabecita, en especial porque todavía tiene que enfocarse en el objetivo de evitar que la desvivan. Después de recordar que la heroína con hoja es la única a la que todos deberían agasajar, nuestra villanita empieza a sacudir su cabeza como una loca hasta que justo aparece Hinford para burlarse de sus tonterías, mientras Sol entra a la habitación con claras intenciones de conversar con su ama. Pero primero ella le pide un poco de tiempo cuando el cachorrito Yomi aparece corriendo con el fin de avisar que ahora vivirán en la misma mansión, lo cual quiere decir que él está obligado a llevarse mejor con su rival rubio, pese a que la prota sabe que todo eso significan más problemas.